Y voy a comenzar pues, por una frase de San Agustín. San Agustín tiene el don de ser alguien que dice mucho de una manera muy concentrada. Tiene ese don de las frases cortas, breves, sintéticas, pero verdaderamente expresivas, ¿no? Y dice él: el corazón de Jesús es la Biblia. Yo cuando descubrí esta frase de San Agustín me quedé impresionado. El corazón de Jesús es la Biblia. Qué curioso. ¿Qué se entiende eso? ¿Qué quería decir San Agustín cuando dijo esa expresión? Entiendo que se está refiriendo a que es la revelación de Dios. O sea, el corazón de Jesús es Dios que se revela, Dios que se muestra, Dios que comparte lo escondido, lo que había sido antaño escondido, que lo comparte con nosotros. Dios que nos está diciendo: mira, no tengo secretos para ti, te lo muestro. Para entender esto, es muy interesante acercarse a una reflexión exegética que hizo un biblista llamado de la Poterie, francés, que es muy especialista en San Juan. Y este exégeta cae en cuenta de que allá donde el Evangelio de San Juan narra que el soldado le traspasó con su lanza el costado de Jesús, y eso solo lo narra San Juan, en ese mismo momento, en el momento de la muerte de Jesús, cuando un soldado traspasa con su lanza el costado de Jesús, los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, narran que en el momento de la muerte de Jesús se produjo un terremoto y que el velo del templo se rasgó el velo del templo. Y entonces San Juan, paralelamente hablando, cuenta este otro episodio. No es casual, porque San Juan es un evangelio que ha sido escrito después de los evangelios sinópticos y tiende a no repetirse. San Juan es como, podríamos decir, la radiografía de la fotografía. Si los evangelios sinópticos hacen una fotografía de la vida de Jesús, San Juan hace una radiografía. Por ejemplo, cuando los evangelios sinópticos cuentan el relato de la institución de la Eucaristía, como ese relato ya está narrado, San Juan, en vez de volver a narrarlo él, siendo el último que escribe, en ese momento cuenta el lavatorio de los pies. Y de esta manera, narrando el lavatorio de los pies, lo que hace San Juan es hacer una radiografía de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es Jesús poniéndose de rodillas delante de nosotros y limpiando nuestra alma con su sangre. Es Jesús que, despojado de su condición divina, ha venido a redimirlos. La Eucaristía es la redención ofrecida por el perdón de nuestros pecados. El lavatorio de los pies es la radiografía de esa fotografía que es la narración de cómo Jesús instituyó la Eucaristía. Bien, pues algo parecido pasa también aquí con este pasaje del corazón traspasado por la lanza. Los evangelios sinópticos contaban que en el momento de la muerte de Jesús, como digo, en ese terremoto, se rasgó el velo del templo. El templo de Jerusalén, en el que habitaba la gloria de Yahvé, especialmente tenía un sitio que era inaccesible para todos, un sitio al que nadie podía entrar. Únicamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar detrás de ese velo, una gran cortina que cubría el lugar más sagrado. En el momento de la muerte de Jesús se rasga ese velo. Y ese velo rasgado viene a significar que lo oculto de Dios, lo que era invisible para el hombre, aquello a lo que el hombre no podía acceder porque estaba infinitamente por encima de sus capacidades, eso se ha rasgado. Dios ha rasgado su intimidad, la ha mostrado con nosotros. Eso exactamente es lo que en la narración paralela a San Juan está contando cuando dice que un soldado con la lanza le traspasó el costado a Jesús, porque el corazón de Jesús abierto es el velo rasgado
del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ha llegado a su fin. Lo oculto de Dios se ha revelado en Jesucristo. Toda la revelación del Antiguo Testamento había sido una preparación para que ahora Jesús nos pudiese decir: a vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque un siervo no sabe lo que hace, lo que hay en el corazón de su Señor. A un siervo se le da órdenes y a obedecer, sin explicaciones. Pero a un amigo se le comparten los proyectos. A un amigo no se le dice solo lo que tiene que hacer, sino aquello que mi corazón, con lo que mi corazón sueña, se le comparte con el amigo. Esa es la imagen, eso es lo que supone el corazón de Jesús. Por eso dice San Agustín en esa frase tan aguda, el corazón de Jesús es la Biblia, es la Biblia. La clave, por lo tanto, de lo que Dios está haciendo al mostrar el corazón es la revelación. Dios se revela, Dios se muestra. Esto es importantísimo porque yo lo repito muchas veces, pero no me cansaré de hacerlo porque me parece que es clave. Hoy en día creo que la frontera entre la creencia y la increencia no está tanto en creer en la existencia de Dios o en ser ateo. No, esa era la frontera de los años 70, 80. En este momento la frontera entre la creencia y la increencia está en creer en la revelación o no creer en la revelación. O sea, Dios ha hablado o Dios no ha hablado. Porque creer que Dios existe o no existe, que hay algo allá arriba o no hay algo arriba, eso no cambia la vida. Ni configura nuestra vida. Lo que la cambia y la configura es si ese Dios, si ese ser trascendente se ha mostrado, si nos ha hablado de un camino para llegar a Él o hay un silencio absoluto. La frontera entre la creencia y la increencia está en la revelación. Y es importantísimo que seamos enamorados de subrayar: Dios se muestra, Dios se revela, Dios ha hablado, no ha permanecido en silencio. Y este mundo, como no está abierto a conocer la revelación, habla de Dios o de la trascendencia en categorías impersonales o en categorías que son anteriores a la revelación. Hablamos de energías, hablamos de... Es un gran don el que San Agustín subraya. El corazón de Jesús es la Biblia, es la revelación. Por lo tanto, podríamos decir que la devoción al corazón de Jesús es tan antigua como la revelación, y especialmente como el Nuevo Testamento. Hay tres pasajes claves, ¿no? Tres pasajes claves. Juan reclinando su cabeza en el costado de Cristo. Luego al final diré una palabra sobre cómo también las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque están plenamente ligadas, ¿no? De hecho, la primera visión, la primera revelación que tuvo Santa Margarita María de Alacoque fue, ¿qué día fue? El día de San Juan Evangelista. El día de ese evangelista, el que reclinó su cabeza en el costado de Cristo. Ese fue el primer día en el que el corazón de Jesús se le manifestó a Santa Margarita. San Juan habla en esos términos. Mateo, el Evangelio de San Mateo, nos enseña que el corazón de Cristo es la escuela de la humildad y mansedumbre. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El corazón de Jesús es también escuela de humildad. Y también hay otro pasaje que es bastante desconocido, de San Pablo, en el que nos habla del corazón de Jesús. Es Filipenses, capítulo 1, versículos del 7 al 8. Y supongo que para algunos resultará más desconocido. Dice: os llevo en mi corazón, partícipes como sois todos de mi gracia, tanto en las cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos en el corazón de Cristo. Impresionante esta expresión, ¿eh? Testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos en el corazón de Cristo.
O sea que San Pablo recibió esa imagen del corazón de Jesús como una imagen que a él le ayudaba a amar a todos en el corazón de Cristo. En el corazón de Cristo caben todos. Nosotros solemos tener un corazón que necesariamente es limitado. Desde nuestra capacidad humana, amar a todos plenamente es imposible, vamos a ser claros. Pero es que el Señor nos permite amar en su corazón. Repito la frase de San Pablo: testigo me es Dios de cuántos quiero a todos en el corazón de Cristo. Amar a todos en el corazón de Jesús, ¿no? En el corazón de Cristo. Esta es la gran novedad de la revelación. Si en el Antiguo Testamento te decía, amarás con todo tu corazón, sí, ojo, era amar con todo tu corazón, pero con tu corazón humano. El Antiguo Testamento subrayó que tenemos que amar a Dios con corazón humano. Pero ahora viene el Nuevo Testamento, viene Jesucristo, y la gran novedad es que podemos amar con un corazón divino, no solo con un corazón humano. Y entonces las cosas cambian completamente. Porque amar plenamente, en plenitud, a todos y siempre con el corazón humano es imposible. Pero hacerlo con el corazón de Cristo es una gran gracia, ¿no? en la que nos introducimos en esa plenitud de la revelación. Bueno, pues esta sería la primera parte de lo que os quería exponer. Os quería subrayar especialmente cómo la devoción al corazón de Jesús nos inserta en la Sagrada Escritura, en la revelación. Luego ha llegado un momento en el que también, un momento de la historia, en el que el Señor también se ha mostrado en revelaciones particulares, además de esta revelación pública. Y esas revelaciones privadas pues tuvieron lugar pues en el siglo XVII, con Santa Margarita María de Alacoque, con el beato Bernardo Hoyos. A partir de entonces se difundió la devoción al corazón de Jesús en el sentido moderno de la palabra. Pero obviamente la devoción al corazón de Cristo tiene plenas raíces en la Sagrada Escritura, como he querido subrayar. Bueno, y una pregunta: ¿y por qué esa devoción moderna del siglo XVII en adelante? ¿Por qué esas revelaciones privadas? ¿Alguna razón habrá para que tal revelación privada haya tenido lugar en ese momento de la historia, ¿no? Y uno pues puede intuir que esas revelaciones privadas son muy semejantes también a las apariciones que la Virgen María ha tenido, pues tuvo, por ejemplo, pues en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima, que fueron intervenciones de la Virgen, de nuestra Madre del Cielo, en momentos claves de la historia, en momentos en los que había necesidad especial de llevar adelante urgencia, de llevar adelante la gran encomienda que el Señor le dio a María: ahí tienes a tu hijo, cuídalo. Y ese cuidar de María, ¿no?, a la humanidad, pues a veces ha habido momentos que la necesidad era muy especial. Por ejemplo, cuando comenzó la evangelización de América y había una dificultad, casi un bloqueo de que los indígenas se abriesen a la fe de aquellos hombres que llegaban a ellos y que culturalmente eran tan distintos, que les daba miedo. Y entonces, al mostrarse a ese indio Juan Diego y al mostrarse María, nuestra Madre, con esos rasgos indígenas, pues aquella resistencia a la evangelización se venció, ¿no? O cuando llega el momento de la Revolución Francesa y tiene lugar, ¿no?, pues esa ideología antropocéntrica, ¿no?, que quita a Dios del centro y pone a la diosa razón en el centro. Entonces vienen las revelaciones de Lourdes para recordarnos que si no somos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Y cuando viene el marxismo y hace esa lectura ideológica atea, pues vienen las revelaciones o las apariciones de Fátima, en las que el Señor nos dice pues que tenemos que ser humildes y que la oración y el sacrificio es el que salva al mundo y no la lucha de clases. O sea, es decir, que las intervenciones de María han sido
también han tenido lugar en momentos claves de la historia. Bueno, pues algo por el estilo pasa también de por qué en ese siglo XVII tiene lugar esa revelación privada a Santa Margarita y luego la continúa también en otros santos. ¿Por qué? Voy a subrayar alguna serie de razones de por qué tiene un valor pastoral especial la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestros días. ¿Por qué era importante subrayar frente a la tentación del moralismo, era importante subrayar la centralidad del anuncio del amor de Dios al hombre? Existe una tentación de moralismo que nos ronda continuamente, que en aquel tiempo se llamaba jansenismo. Existió esa herejía jansenista de tipo rigorista, que aunque tenía una adhesión plena a la fe y no tenía nada de secularización, sin embargo, por vía de rigorismo y de voluntarismo, pues había llegado a deformar el rostro de Jesucristo, ¿no? Y frente a ese moralismo jansenista que ha atormentado las almas, y especialmente en el mundo protestante tuvo un influjo grande, pero también en el mundo católico, la devoción al corazón de Jesús fue un gran bálsamo frente al jansenismo, mostrando ese amor que tanto ama al hombre, que es capaz de darlo todo para que no se pierda ni un solo de sus hijos. Pero vamos a ser claros, hoy en día estamos muy lejos del jansenismo. Nosotros, estamos en el polo opuesto del jansenismo, pero también nuestra cultura es moralista. Existen moralismos del sexto mandamiento y existen moralismos de otro estilo, del séptimo mandamiento o de lo políticamente correcto, más bien diría yo. Y el moralismo de nuestros días es un moralismo de secularización, un moralismo que reduce el cristianismo pues a una ética social, a una ONG. Recientemente estaba con un jovencillo, ¿no?, con un adolescente, y el hombre, con la mejor de las voluntades, ¿no?, pues intentando hablar, pues compartir lo que iba aprendiendo en teoría, ¿no?, sobre el cristianismo, y le dije, pero ¿para ti qué es el cristianismo? Y el chaval, con toda su buena voluntad, me dijo, pues ser cristiano pues es eso, ¿no?, compartir, reciclar, me dijo, Y yo dije, madre mía, compartir y reciclar, ¿no? Con toda la buena voluntad lo dijo, pero creo que fue un buen retrato de lo que es reducir el cristianismo a un moralismo. Y como digo, hay muchos tipos de moralismos, pero quizás hoy en día el riesgo, ¿no?, es el de reducir el cristianismo, el evangelio, a una perspectiva pues meramente social, de conjugar con lo que es políticamente correcto. La ecología, la solidaridad entre los pueblos, etcétera, y poco más. Por lo tanto, hay una gran necesidad, ¿no?, de que la devoción al corazón de Jesús sea una respuesta al moralismo del siglo XVII, pero también de nuestro tiempo, que hay otro tipo de moralismo. Porque en el fondo, el gran problema de nuestro tiempo es el giro antropocéntrico. El giro antropocéntrico de quitar a Dios del centro de la vida y pretender poner al hombre en el centro. Y curiosamente, ¿no?, cuando se pone, quitando a Dios, se pone al hombre, al final el hombre siente una inseguridad tremenda sobre sí mismo, ¿no? Yo creo que hay algo emblemático, si me permitís que juguemos un poco con dos lemas, ¿no? Frente a aquel lema cartesiano de Descartes, ¿no?, que decía pienso, luego existo, que es poner al hombre en el centro. Soy por mí mismo, o sea, es ser autorreferencial. El hombre se explica por sí mismo. La existencia viene por mi conciencia de la existencia. Pienso, luego existo. Ese es el giro antropocéntrico.
frente a ese giro antropocéntrico, la respuesta del corazón de Jesús es que bajo la luz del corazón de Cristo es distinta. Soy amado, luego existo. Existo porque he sido amado. El sentido de la vida no es autorreferencial. Soy hijo de un amor que me ha querido gratuitamente, inmerecidamente. Es tan importante que el mundo escuche esto. Es tan importante que el mundo entienda que Dios es bueno, que te quiere, que tu existencia ha nacido de un amor, que no estás aquí por un devenir casual de una evolución en la que de repente has surgido tú. No, estás porque has sido amado, porque has sido querido. Es tan importante que uno puede entender por qué en este momento de la historia especialmente Dios ha querido mostrar ese signo del corazón ante el mundo. Una segunda razón que me parece también muy importante, la necesidad también de iluminar la cristología, es decir, la explicación del misterio de Jesús, porque, vamos a ser claros, hemos sufrido en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, hemos sufrido una gran crisis de fe en Jesucristo y se ha sustituido en gran parte la cristología por una jesusología. Se ha sustituido, por desgracia, en vez de cristología, una jesusología. Bueno, la palabra me la he inventado yo, pero creo que aunque el término sea inventado por mí, responde a una realidad. Responde a una realidad que es que por influjo de los métodos histórico-críticos, etcétera, ¿no?, nos hemos olvidado de que Jesucristo es el Salvador, es el Redentor. Nos hemos olvidado de lo que es la soteriología, es decir, que Jesús es el Redentor del mundo. Que si nos olvidamos de decir que Jesucristo entregó su vida por nuestra salvación, por la redención de los pecados, hemos hecho un Jesucristo, hemos deformado a Jesucristo al máximo, ¿no? Recuerdo que un teólogo de la teología de la liberación, en un momento determinado, ¿no?, utilizó una expresión que es tremenda. Yo cuando la escuché dije, madre mía, ¿no? Decía, diciendo, Jesucristo no murió de muerte morida, decía él, sino murió asesinado. ¿Qué quería decir con ello? Que Jesús, eso de que Jesús entregó la vida por nosotros, eso son interpretaciones espiritualistas, que a Jesús le mataron pues porque se enfrentó con las fuerzas fácticas de su tiempo, pero que esas interpretaciones espirituales, ¿no?, de que Jesús da su vida por la salvación de nosotros, son deformaciones de una realidad política. Interpretar a Jesús meramente desde una perspectiva política, como que su muerte se explica únicamente por un enfrentamiento social en su tiempo, sino olvidando el sentido de redención por el que Dios entregó su Hijo al mundo por la salvación, es transformar la cristología en una jesusología, es negar lo más esencial de lo que es la figura de Jesucristo. Pues bien, es obvio que la devoción al corazón de Jesucristo nos sana esas falsas interpretaciones. Una imagen del corazón de Cristo, con un corazón rodeado de espinas o un corazón del que salen esas llamas de fuego, o sea representado como fuere, está sobre todo subrayando la voluntad redentora de Jesús. Y uno entiende por qué en el Evangelio de San Juan se llega a decir: a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la da voluntariamente. Era tan importante, ¿no?, la devoción al corazón de Cristo. Un paso más. Creo que la devoción al corazón de Jesucristo es también necesaria especialmente
porque nos está revelando, nos está descubriendo el misterio de la misericordia. El misterio de la misericordia de una manera verdaderamente correcta y equilibrada. Dice San Juan Pablo II en su encíclica Divis in Misericordia, tiene una famosa nota de pie en esa encíclica, que es la número 52, en la que habla de dos acepciones del término misericordia en el Antiguo Testamento. Él dice, en el Antiguo Testamento, en hebreo, había como dos acepciones distintas del concepto misericordia, ¿no? Y las dos hay que sumarlas, las dos hay que integrarlas. No voy a explayarme ahí haciendo una exégesis así del hebreo, que sería demasiado abstracto, pero voy a extraer alguna consecuencia concreta. En el fondo, hay como dos formas de entender la imagen del corazón. Una es la imagen romántica y otra es la imagen del corazón en un sentido no meramente afectivo romántico, sino en un sentido ligado a las entrañas de Dios que te dan a luz, que te engendran, que te hacen nuevo. Es decir, la misericordia de Dios, revelada por el corazón de Jesús, no es únicamente el hecho de sentir, de que Dios siente por nosotros pena, siente por nosotros compasión. Qué pena me da, ¿no? Y nosotros decimos también, bueno, pues siento pena, siento lástima. No, eso es importante porque la empatía, tener empatía, sufrir con el que sufre, obviamente es una parte importante también del Evangelio. Pero además de eso, ese corazón de Jesucristo es también sinónimo de las entrañas de Dios. El corazón, en el sentido semántico de la palabra, es sinónimo de las entrañas de Dios. Quiere decir que Dios no solo tiene compasión hacia ti, sino que te engendra de nuevo, te recrea, te hace nuevo. Por eso tener misericordia no es decir, qué pena de que las cosas vayan mal, qué pena me da. No, es que Dios tiene la capacidad de regenerarnos, de hacernos nuevos. Por ejemplo, cuando en el sacramento de la confesión recibimos el perdón de Dios, Dios no solamente tiene compasión de nosotros, porque la tiene, no solamente le da pena nuestra debilidad, sino que además Él nos da el don de regenerarnos. Es decir, la misericordia es mucho más que la empatía, La misericordia de Dios es la esperanza de que el mundo puede cambiar, de que Dios está haciendo un mundo nuevo. Como veis, eso es una gran revelación, eso es un gran descubrimiento. El corazón de Cristo no solo significa un afecto compasivo, no, significa también un amor que regenera, que nos engendra, que por eso Jesús dice que tenemos que volver a nacer de nuevo. Entrar en el corazón de Cristo es volver a nacer de nuevo a una vida de santidad. Bien, doy un paso más. También la devoción al corazón de Jesucristo está muy ligada al celo apostólico. Y esto conviene subrayarlo porque quizás nuestro tiempo se caracteriza porque hemos confundido la tolerancia con la indiferencia. Hemos confundido tolerancia con indiferencia. Y enseguida, cuando alguien tiene celo apostólico, se le acusa, es un proselitista, es un talibán, enseguida. Si tu corazón no arde, el mundo morirá de frío. Si no tenemos celo apostólico, habrá muchas almas que no descubran el don de Dios. Es un misterio el que, como decía Pío XII, es un misterio que haya personas que se pierdan porque nosotros no ardamos con el corazón de Cristo. Es un misterio que haya quienes, que por ejemplo, si nosotros
somos más santos ahora, la diócesis pueda cambiar. Uno se hace esta pregunta, ¿no? Si yo fuese más santo, ¿la diócesis estaría de otra manera? Pues posiblemente sí, porque con el santo cura de Ars pasó, y allá donde ha habido una santidad verdadera, a nuestro alrededor las cosas han cambiado. Luego esa devoción del corazón de Cristo está también como haciéndonos una llamada a que nuestro corazón arda, a que salgamos de la tibieza, de la mediocridad, a que tengamos un verdadero deseo, ¿no? Un celo apostólico. Acordaros de ese pasaje del Evangelio, Lucas 12, 49 y siguientes, ¿no? Que dice: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que estuviese ya ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. He venido a arrojar fuego sobre la tierra. Es decir, cuando vieron que Jesús hizo aquel signo profético de expulsar a los mercaderes del templo, les impresionó y se acordaron del pasaje del Evangelio que decía: el celo por tu casa me consume. Celo ardiente. No podemos ser indiferentes. Lo lógico es que nos duela el mundo. Lo lógico es que tengamos, que brote de nosotros la necesidad de decir: quiero reparar. Lo lógico es que uno diga: pues yo siento la necesidad de ir a la adoración eucarística, a la adoración perpetua y pedir por la salvación del mundo. Siento ese deseo y pedir por tal persona en concreto y quizás sacrificarme por ella, ¿no? Celebramos, por ejemplo, pues fue antes de ayer, creo que fue, ¿no? Hace 2 o 3 días, el centenario de una sierva de María, la beata María Catalina Irigoyen. Celebramos su centenario y me llamaba la atención de ella, como cuando asistía a los enfermos por las noches, ¿no? En su celo apostólico, cuando veía que alguien no estaba, que un enfermo no estaba bien dispuesto para recibir los sacramentos y no quería confesarse y no quería recibir la unción de los enfermos, etcétera, etcétera, ella ayunaba y hasta que el enfermo no recibiese los sacramentos ella no comía. Y claro, uno ve eso y, en fin, pues aunque solo sea por contraste, se cuestiona muchas cosas, ¿no? Se cuestiona lo que es ese celo ardiente del corazón de Cristo que arde en nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, quiero subrayar, ¿no?, el gran valor pastoral de la espiritualidad del corazón de Jesús. Tiene un gran valor pastoral. Es un gran antídoto para este momento de secularización, de presentación devaluada del Evangelio, de la figura de Jesús, de nuestras heridas afectivas. Es que es providencial, es totalmente, es un don de Dios para nuestro tiempo y para nuestra situación, la devoción del corazón de Jesús. El próximo domingo, Dios mediante, ¿no?, cuando recibamos esas reliquias, pues vamos a pedirle a Santa Margarita participar con ella de ese don, ¿no?, de reclinar nuestra cabeza en el corazón de Cristo. Esa primera revelación que ella tuvo fue el 27 de diciembre de 1673. Como sabéis, 27 de diciembre es el día de San Juan. Entonces ella tenía 26 años. Ella estaba arrodillada delante del corazón de Cristo. Y os voy a leer 2 párrafos de cómo narra ella esa primera revelación. Y concluyo así. Estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar
por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que seas todo obra mía. Es curioso. Dices, si ya sé que eres muy poca cosa, si ya sé que no eres nada, pero tú lo importante es que seas del corazón de Jesús, seas totalmente mía, ¿no? Y yo te haré un instrumento para la salvación del mundo. Recibiremos, ¿no?, con mucha gratitud esa visita el próximo domingo, y os invito también a que seáis apóstoles de esa visita